Bueno, entonces, fíjate lo que te decía, ¿no? Que no siempre el producto de matrices está definido. Bueno, tampoco es cierto que siempre, cuando esté definido, que puedas hacer A por B y puedas hacer B por A, no siempre tiene por qué darte igual. Ahora, hay una matriz muy especial, que es esta, y M, que es la matriz que llamamos matriz identidad, que tiene unos en la diagonal y 0 en cualquier otra ubicación. Y esta matriz, multiplicada por una A, que también sea M por M, te va a dar A. Y si haces también A por IM, también te va a dar A. Esta matriz que se llama identidad de M por M, por eso le ponemos IM, es una matriz de M filas y N columnas, conmuta con cualquier matriz cuadrada. Ahora, ojo, otra cosa. Si vos tenés una matriz, por ejemplo, A 3 por 2, vos podrías multiplicar I3 por A, y eso te va a dar A. Y podrías hacer A, que está 3 por 2, por ejemplo, por I2, y también te va a dar A. ¿Bien? Lo que pasa es que no es la misma identidad cuando la matriz no es cuadrada. Si la matriz es rectangular, es decir, tiene distinto número de filas que de columnas, vos vas a necesitar una identidad para multiplicar A mirándola desde su izquierda para que te devuelva A, y mirándola otra identidad a la derecha para que te devuelva A. En el caso de una matriz cuadrada, M por M, la misma identidad te sirve para multiplicar a los dos lados. Se llama identidad porque no afecta, es medio como el 1 para la multiplicación, no afecta a la matriz que multiplica. Entonces, en este caso, que era lo que íbamos, habíamos pensado resolver, va a ser fila contra columna. Acordate en un principio de escribir todo, ¿no? Entonces va a ser 1 por 3 más 0 por 7. Acá uno se puede acordar sin mayor problema de las cuentas, porque hay ceros, ¿no? Pero igual, acordate de escribir. Me parece que vino Nico. Ah, no, Lautaro. ¿Qué tal, Lautaro? Entonces, 1 por 3 más 0 por 7. 1 por menos 5 más 0 por 2. 0 por 3 más 1 por 7. 0 por menos 5 más 1 por 2. Entonces, fíjense que el 1, toca al elemento que está acá arriba. Por eso es que me va a devolver el 3. Y el 0 toca el de abajo, o sea que no afecta en la multiplicación. Cuando esta columna multiplique, esta fila multiplique esta columna, la segunda columna, el 1 va a tocar el menos 5, y el 0, el 2, por eso que me vuelve a dar A. ¿No es cierto? Cuando voy a esta, el 1 toca el 7, y este 1 toca el 2. O sea que, efectivamente, este producto da A. También pueden hacer A por esta identidad en esta situación. Es decir, 3 menos 5, 7, 2. Ya que la matriz es cuadrada, puede multiplicarse a izquierda y a derecha por la identidad 2. Porque la matriz es 2 por 2. Entonces va a ser 3 por esta columna. 3 por 1 más menos 5 por 0.
fila contra columna, 0 por 3, más menos 5 por 1. Vamos a la segunda fila. Segunda fila, entonces ahora esta fila contra cada columna. 7 por 1, más 0, más 2 por 0, digamos. Fila contra columna, 7 por 0, más 2 por 1. O sea que vuelve a darnos A, por supuesto. 3, esto es 0, acá me queda menos 5, 7, 2. O sea que hay matrices que conmutan. ¿Qué tal? Llegó Juan también, ¿qué decís? Que hay matrices que conmutan, las hay, pero son las menos, las menos. La identidad conmuta dentro de las matrices cuadradas. Y dentro de las matrices cuadradas no siempre la multiplicación va a ser conmutativa. En algunas situaciones particulares va a ser. Por ejemplo, nosotros ya vimos lo que es la matriz inversa de una, ¿no es cierto? Entonces una A que tiene que ser cuadrada, es decir, Rm por M, R números reales, una matriz A de números reales, de M filas y M columnas. Bueno, hay veces que existe una matriz B, también M por M, del mismo lugar, Rm por M, tal que A por B, de lo mismo que B por A, y da la identidad, obviamente que va a dar la identidad de M, porque este es M por M, esta también, por lo tanto, esta matriz es M por M. Si esto pasa, si esto llegara a pasar, es decir, si dada A existe una B también cuadrada, que el producto a izquierda y a derecha de A me da la identidad, esta matriz B se llama la inversa de A. ¿Y por qué digo la inversa? Porque ya acuérdense que hemos demostrado en alguna de las clases que la inversa es única. Hay una única inversa. Si una matriz tiene inversa, hay una sola que es su inversa. Y por supuesto, esta B, la notación usual es llamarla A a la menos 1. Bien. Entonces, en ese caso también, en los casos que estamos pensando, estábamos charlando sobre conmutatividad de la multiplicación, hay casos en que las matrices conmutan, otros casos no conmutan. En la mayoría, en general, no conmutan. Hay tantos casos como que conmutan como casos que no conmutan, digamos. Pero bueno. Pero lo único que no tenemos que pensar que van a conmutar, salvo que alguien nos diga, la matriz conmuta, si no, no podemos pensar que las matrices conmutan para la multiplicación. Sí, lo que pasa es que la multiplicación es asociativa y es distributiva respecto a la suma. Esas operaciones las tenemos. Es decir, si yo tengo la posibilidad de sumar A más B, por ejemplo, tenemos 3, 2, 4, 5 menos 1, 6. Esta matriz es 2 por 3. Es sumable con otra 2 por 3. Y eso nos va a ser 3 más 3, 2 más 0, 4 menos 1, 5 más 6, menos 1 más 7, 6 más 0. Por lo tanto, esta matriz nos da 6, 2, 3, 11,
6, 6. Bueno, esa da esa suma. Ahora, esta matriz, cada una de estas matrices es de 2 filas y 3 columnas. Entonces se puede multiplicar como, y fíjense que el resultado es una matriz también 2 por 3. La vamos a poder multiplicar por una matriz que termine en 2. Es decir, ¿qué quiero decir? Que tenga 2 columnas. Entonces, supongamos, simplemente por ahorro de pizarrón, supongamos que tomo una matriz que sea 3, 5, menos 1, 7. Esta matriz se puede multiplicar con 6, 2, 3, 11, 6, 6. Porque este es 2 por 2 y este es 2 por 3. Entonces la cuenta es, tomo una fila contra cada columna y hacemos esa cuenta. Bueno, entonces va a ser 3 por 6 más 5 por 11. 3 por 2 más 5 por 6. ¿Cierto? Fila contra columna. Fila contra columna. Ahora, la primera fila contra la última columna, 3 por 3, más 5 por 6. Pasamos ahora a la segunda fila. Entonces es menos 1 por 6, más 7 por 11. Menos 1 por 2, más 7 por 6. Y menos 1 por 3, más 7 por 6. Luego, esta cuenta nos da 3 por 6, 18, 18 más 55. O sea que 8 y 5, 13, 25, 23. 3 por 2, 6, más 6 por 5, 30, 36. 3 por 3, 9, más 30, 39. Esto es 77 menos 6, por lo tanto 71. Esto es 42 menos 2, 40. 7 por 6, 42, menos 3, 39. ¿No es cierto? Sí. Bueno, entonces, hicimos la suma de estas dos matrices que nos dio este resultado, que lo voy a escribir acá arriba. Seis, 2, 3, 11, 6, 6. E hicimos el producto de la matriz es 5 menos 1, 7 por el resultado de la suma. Y esa matriz nos dio 23, 36, 39, 71, 40, 39. Bueno, entonces, lo que yo quiero es que verifiquemos que ese resultado coincide con lo siguiente. Que si hacemos 3, 5, menos 1, 7, por esta matriz 3, 2, 4, 5, menos 1, 6, más, pero voy a escribir
así porque no tenemos mucho lugar, por la segunda matriz, que es 3, 0, menos 1, 6, 7, 0, y después vamos a sumar esos dos productos. Entonces, fila contra columna. Entonces va a ser 3 por 3 más 5 por 5. 3 por 2 más 5 por menos 1. 3 por 4 más 5 por 6. Vamos a la segunda fila ahora. Con la segunda fila multiplicamos cada columna. Menos 1 por 3 más 7 por 5. Fila contra la segunda columna. Menos 1 por 3, perdón, por 2. Menos 1 por 2. Más 7 por menos 1. Y por último, la segunda fila contra la tercera columna. Menos 1 por 4, más 7 por 6. Bueno, entonces vamos a ver qué nos da esa cuenta. Entonces, esto es 9 más 25, ¿no? 3 por 3, 9, 5 por 5, 25, tengo que sumar, entonces 9 más 25, 9 más 25 nos da 34. 2 por 3, 6, menos 5, 6, menos 5, 1. 3 por 4, 12, más 30, porque 3 por 4 es 12, 5 más 6, 30, entonces 12 más 30, 42. Vamos a buscar la segunda fila. Menos 1 por 3, menos 3, más 35, menos 3 más 35, 32. Menos 1 por 2, menos 2, menos 2, menos 7, menos 9. Menos 1 por 4, menos 4. 7 por 6, 42. O sea que es 42 menos 4, 38. O sea que esta cuenta, vamos a guardarla acá, es 34, 1, 42, 32, menos 9, 38. Y ahora vamos a hacer la cuenta que está indicada abajo. Entonces, 3 por 3, estamos haciendo esta fila contra cada columna, ¿no? 3 por 3 más 5 por 6. Después, 3 por 0 más 5 por 7. La fila contra la última columna. 3 por menos 1 más 5 por 0. Vamos ahora a buscar la segunda fila del producto. Entonces uso la segunda fila de A contra cada columna del segundo factor. Entonces menos 1 por 3 más 7 por 6. Menos 1 por 0 más 7 por 7. Menos 1 por menos 1 más 7 por 0. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Y esto nos da, a ver si entra acá, nos da 3 por 3, 9, más 30, 39. Algo hicimos mal.
3 por 6, 18. Acá hicimos algo mal, ¿eh? 3 por 6 es 18. Más 5 por 6, más 55. Esto nos da 18 más 55. 8 y 5, 13. 73. Acá da 73. No sé qué habré hecho. Vamos a controlar todo. 3 por 2, 6. Más 30, 36. Está bien. 3 por 3, 9. Más 30, 39. Eso está bien. Menos 1 por 6. Menos 6. 71. Está bien. Menos 1 por 2, menos 2. Más 42. Da 40. Menos 1. Menos 3. Más 42, 39. Eso está bien. Bien. Porque me estaba dando mal. Ahora sí está bien. Bien. Entonces, 3 por 0, 0, más 7 por 5, 35. Esto es menos 3. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos menos 3. 42 menos 3 son 39. Y acá que tenemos, menos 1, 7 por 7, 49. 1. Entonces, este producto, vamos a controlar que haya puesto bien, 3 por 3, 9, más 39. Está bien. 3 por 0, 0, 30. Y 5. Menos 3, y nada más. Acá, menos 1 por 3 menos 3, más 42, 39. Está bien. 7 por 7, 49. Esto es 1, más 7. O sea que acá nos dio, vamos a subirla, nos dio 39, 35, menos 3, 39, menos 9, digo menos 9, menos 49, cualquier cosa, y 1. Estaba copiando la matriz de arriba, disculpen. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora sumamos estas dos matrices? Vamos a hacer la suma. ¿Qué suma voy a hacer? Y bueno, voy a hacer la suma de esta matriz por esta, más esta misma matriz por esta otra. ¿No? Entonces, si ustedes suman esas dos matrices, es decir, vamos a sumar esta matriz con esta, elemento, elemento, entonces les queda 34 más 39. 4 y 9, 13, o sea que esto da 71. 1 más 35 da 36. 42 menos 3 da 39. Vamos a la segunda fila. 32 más 39, 71. Menos 9 más 40, y 9 da 40. Yo estaba diciendo el resultado. 38 más 1, 39. Entonces, lo que estábamos verificando con Vicente era que esto que me pasa en este ejemplo pasa siempre, ¿no? La distributividad de la multiplicación en la suma de matrices. Es decir, que si ustedes tienen una matriz A que multiplica a una suma de matrices que se puede hacer, y esta multiplicación también se puede hacer, esto va a dar lo mismo que A por B más A por C. Bueno, eso es lo que verificamos en este ejemplito, digamos. Acuérdense que, bueno, esto no es una demostración, sino que es una confirmación de que la multiplicación de matrices se distribuye en la suma siempre que se pueda.
puede ser a izquierda o a derecha. ¿Qué quiero decir con ello? Que acuérdense que hay unas restricciones para multiplicar matrices. Bueno, entonces si uno tuviera una matriz E que se pueda sumar con F, y estas matrices se pueden multiplicar por D, entonces esto va a ser lo mismo que E por D más F por D. Estoy diciendo que si yo sumo la matriz E con la matriz F, y lo es multiplicable a derecha con la matriz D, esto va a dar una matriz. Bueno, eso va a coincidir con el resultado de haber multiplicado a E a derecha por E y a F a derecha por D y sumar ambas. Es decir, acá hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque la multiplicación no es conmutativa, entonces a veces podemos hacer algunas multiplicaciones y otras no. En el caso de que las matrices sean cuadradas del mismo orden, las que se están sumando y multiplicando, bueno, ahí no hay ningún problema, pero también está el problema, ojo con esto, que acuérdense que no tiene por qué ser lo mismo A por B que B por A. Entonces, aunque haya una multiplicación, aunque ustedes pudieran hacer dentro de las matrices cuadradas, y esto vuelvo a recalcar porque hay que tener cuidado con esto. Ojo con lo siguiente. Ustedes, quién sabe, pueden hacer dentro de las cuadradas, ustedes podrían hacer A por B más C, eso les da a B más AC. También podrían hacer B más C por A, eso les va a dar B por A más C por A. Pero no necesariamente esto es igual a esto. En general, no. ¿Por qué? Porque AB en general es distinto de B por A. Lo mismo que AC es distinto de C por A. Entonces, no necesariamente, por más que se pueda hacer la multiplicación a izquierda y a derecha de las matrices que se están sumando por la matriz A, el resultado no tiene por qué coincidir. Eso es algo que tienen que tener claro, ¿no? La multiplicación de matrices no es conmutativa. Bien, ya lo hemos visto en ejemplo. Bueno, a ver, creo que Vicente es uno de los que tiene micrófono. Vicente, ¿esto está claro? Y para los otros también. Sí, profe. El resto. Pueden, escriban en todo caso el chat. Vamos a abrir el chat. ¿Qué tal? José y Lautaro, ¿quedó bien? ¿Se entendió esto? Bueno, entonces estábamos repasando qué operaciones se podían hacer con las matrices. La suma, la multiplicación, ¿qué era la matriz inversa? Bueno, entonces, para calcular la inversa, acuérdense que escribíamos de un lado la matriz A, fabricábamos una matriz a propósito, de un lado la matriz A, del otro la identidad, y hacíamos operaciones elementales sobre las filas para ver si lográbamos la identidad. Bueno, a veces me puede interesar no buscar la inversa, sino que mediante esas operaciones buscar el rango de una matriz. Acuérdense que una matriz, toda matriz, M por N, por operaciones elementales, por filas,
se puede llevar a R. ¿Y qué quiere decir a R? Una reducida por filas escalonada asociada con A, por operaciones elementales. Entonces vamos a decir que A es equivalente por filas con AR. Esta es una notación. Si después de realizar un número finito de operaciones elementales, llego a una matriz reducida por filas escalonadas. ¿Qué es una matriz reducida por filas escalonadas? Una matriz lo más parecido a la identidad posible. Supongamos que escribo la identidad 3. ¿Qué característica tiene la matriz de identidad? La matriz de identidad tiene la siguiente característica. Tiene unos como elementos principales de cada fila. ¿A qué llamamos elemento principal de la fila? Al primer elemento no nulo que tiene la fila. Entonces, el elemento principal de la fila 1 es un 1. En el resto de la columna donde esté ese 1 hay ceros. El elemento principal de la fila 2 se da a la derecha del principal de la fila 1, que es este 1, y también le exigimos, cuando estamos hablando de reducida por filas escalonadas, que sea un 1. ¿Por qué? Bueno, porque este es el aspecto de la matriz de identidad. En la columna donde está el 1, en el resto hay ceros. ¿Cómo es la descripción de esta matriz? Y bueno, tiene también un 1 como elemento de la fila 3, de la fila 3, si bien digo columna 1, en el resto hay ceros. Entonces, ¿qué aspecto podríamos decir que tiene? Que los unos se van dando en escalones. De ahí que se dice que esta matriz es escalonada. Se dice que es reducida por filas, porque en las filas donde no hay un 1 elemento principal, el resto hay ceros. Entonces, se demuestra, ¿no?, que toda matriz, aunque no sea cuadrada, se puede llevar a una reducida por filas escalonada. Entonces, ¿cómo tiene que ser una matriz reducida por filas escalonadas? Ejemplos de reducida por filas escalonadas. Por ejemplo, si acá hay un 1, en el resto tiene que haber ceros. Pongámosla más grande. Supongamos que acá tengo un 4. Acá tengo 0, acá tengo 0. Acá tengo 0 y acá tengo un 1. Acá tengo 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Esa matriz es reducida por filas escalonadas. Fíjense que el elemento principal de la fila 1 es un 1. En el resto de la columna hay ceros. ¿Dónde está el elemento principal de la fila 2? Está acá. Es un 1. En el resto de la columna donde está este 1 hay ceros. Que acá haya un 4 no importa. ¿Por qué? Porque este 4 no está en la columna de ningún principal. ¿Dónde está el elemento principal de la fila 3? Acá. Es este 1. En la columna donde está este principal, ¿está bien? Acá hay ceros. Este 3, no importa que sea un 3, digamos, porque no está en la columna de ningún principal. ¿Está bien? O sea que esta matriz es reducida por filas escalonadas. Los elementos principales de cada fila son unos, en la columna donde hay un principal, en el resto hay ceros. Ese es un ejemplo de reducida por filas escalonadas. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Esa matriz es reducida por filas escalonadas. Los elementos 1, el principal de la fila 1 es este, en la columna hay ceros, el principal de la fila 2 es este, en el resto hay ceros, y acá puede haber un 3, ya que la fila 3 no tiene ningún elemento principal, entonces acá arriba no importa que haya un número no nulo.
Otro detalle que hay que decir para las reducidas por filas escalonadas. Esta matriz es reducida por filas escalonadas y tiene una fila nula. En la definición de reducida por filas escalonadas, si tuviera filas nulas, tienen que ser las de abajo. Por ejemplo, no sería reducida por filas escalonada una matriz como esta. Porque cumple el hecho que el principal de cada fila es un 1, en el resto de la columna hay ceros, pero hay una fila nula, que es la segunda, pero tiene una fila no nula, que es la tercera. Entonces, para que sea reducida por filas escalonadas, los elementos, mejor dicho, si tiene filas nulas tienen que ser las de abajo y los principales tienen que ser 1. Esta, ¿por qué no es principal? Y bueno, porque los elementos principales de la fila son unos. Pero hay una fila nula que está A, que es la 2, y en la 3 es no nula. Bueno, ahora, ¿por qué me importan las reducidas por filas escalonadas? Porque son un ejemplo que no son la identidad, pero son bastante parecidas a la identidad. Y me van a servir para resolver sistemas de ecuaciones y pensar en lo que se llama el rango de una matriz. El rango de una matriz, recordemos esto, el rango de A es el número de filas no nulas, número de filas no nulas de AR. Es decir, si A es equivalente por filas con AR, entonces el rango de A, en general lo anotamos R de A, es el número de filas no nulas que tiene AR. Bueno, entonces vamos a buscar el rango de una matriz. ¿Cómo hacemos? Y así repasamos operaciones elementales. Supongamos que tenemos la siguiente matriz. Uno menos uno. Entonces, calcular el rango de A. Entonces, para calcular el rango de A tenemos que hacer operaciones elementales sobre las filas de A para llevarla a una reducida por filas escalonadas. Bueno, ya tenemos un 1 acá. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para tener una matriz que, si es de identidad, sería lo mejor? Sería el rango 3. Pero el rango de una matriz 3×3 o de 3 filas, una matriz de 3 filas nunca va a poder tener rango más grande que el número de filas que tiene. O sea que el rango va a ser siempre menor o igual que el número de filas y de columnas que tenga la matriz. Bueno, entonces con este 1 tenemos que trabajar haciendo alguna operación elemental para que el 2 sea nulo. ¿Qué les parece que van a hacer? ¿Qué van a hacerle a la fila 2? Para que el 2 se transforme en 0. Pueden escribir por chat o abrir micrófono. Vicente, ¿qué harías sobre la fila 2? Digo Vicente porque... Restarle dos veces la primera. Exactamente. A la fila 2 le restamos 2 veces la fila 1. Entonces, la fila 1 va a quedar igual. Como acá hay un 2, es por eso que le restamos 2 veces el 1 que está acá arriba. Entonces 2 menos 2 da 0. El 1 le vamos a restar 0.
Al 1 le restamos 2 por 0, por lo tanto, teniendo un 0 ahí, el 1 queda como 1. Al menos 1 le vamos a restar 2 veces 1, porque acá hay un 1. Entonces, 1 menos 2 da menos 3. Menos 3 nos queda acá. Acá ya tenemos un 0, o sea que no tenemos más nada que hacer sobre este elemento. Entonces, fíjense que tenían un 1, hicieron una operación elemental para anular este 2, que fue restarle a la fila 2 2 veces la fila 1 ordenadamente. ¿Qué quiere decir ordenadamente? Elemento a elemento, como vayan cayendo los elementos de las filas en sus respectivas columnas, y así obtuvimos un 0 acá. Acá ya esta matriz tiene un 0, para así hacemos más rápido nuestras cuentas. Bueno, entonces, acá tenemos un 1. Ahí no terminé. Es decir, el primer elemento principal de la fila 1 es un 1, en el resto de la columna 0. El elemento principal de la fila 2 es un 1, acá tengo un 0, pero acá tengo un 1. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para que este 1 no esté más? ¿Qué operación elemental sobre la fila 3 vamos a tener que hacer? A ver, ¿quién habla? Puede decirlo por chat. Lautaro, José, ¿qué harían? Lautaro, Juan, Vicente. Agarramos la fila 3 y se la restamos a la segunda. Entonces a la fila 3 le restan la segunda. No, perdón, al revés, ¿no? A la fila 3 le restan la fila 2. Porque acá este 1 lo tenés que conservar y este lo tenés que transformar en 0. Entonces lo que tenés que hacer es a la fila 3, que es esta, le vas a restar esta fila. Sí. Bien, entonces a la fila 3 le restamos la fila 2. Esa es la operación que vamos a hacer. Entonces la fila 1 queda como está. La fila 2 también queda como está. Y lo estamos haciendo, fíjate que a 0 le restamos 0, queda 0. A 1 le vamos a restar este 1 y va a dar 0. A menos 2 le vamos a restar menos 3. Al menos 2 le vamos a restar menos 3. Y nos va a quedar menos 2 más 3, va a quedar un 1. Bueno, entonces tenemos la primera columna muy prolijita. Un 1 que está en la fila 1, elemento principal. En la columna de ese 1 hay ceros. Elemento principal de la fila 2, un 1. En la columna donde está este 1, el resto hay 0. Acá tenemos la fila 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, tenemos la fila 3 que tiene un 1. Con este 1 tenemos que transformar en 0 estos dos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podríamos hacer? A la primera fila le restamos la tercera. Muy bien. A la fila 1 le restamos la fila 3. Por lo tanto, si ustedes están trabajando de manera ordenada como lo estamos haciendo, es decir, de arriba para abajo y de izquierda a derecha, entonces observen que no, acá ya consiguieron ceros, ¿sí? Entonces, cuando a la fila 1 le resten la fila 3, estos elementos que están en la fila 1 no se van a modificar. El único que se va a modificar es este. ¿Mm? Bien. Fila 1, entonces es la que va a sufrir la modificación. Al 1 le saco 0, me queda el 1. Al 0 le saco 0, me queda 0. Al 1 le saco 1, ¿y qué me va a quedar? Y bueno, me va a quedar justamente 0.
Ahora, ¿qué podríamos hacer? Restamos 3 veces la tercera fila a la segunda. ¿O le sumamos? Ah, le sumamos. Claro, menos 3. Para sacar el menos 3, entonces a la fila 2 le sumamos la fila 3 veces la fila 3. Entonces, a 0 le sumamos 3 por 0, que es 0. A 1 le sumamos 3 por 0, que es 0, me va a quedar el 1. Y al menos 3 le sumamos 3 veces 1, que me va a dar 0. Entonces acá ya obtuvimos la matriz reducida por filas escalonadas asociada con esto. El rango de A, entonces, resulta que es el número de filas no nulas, es 3. ¿Sí? Bueno, por otra parte, si nosotros hubiéramos comentario, ¿no? Nosotros salimos de A, hicimos un montón de operaciones, no tantas, pero hicimos varias operaciones elementales, y llegamos a que su reducida por filas escalonadas es la matriz identidad. Por eso es que su rango es 3. Pero también esto quiere decir que la matriz A es invertible. Porque si por operaciones elementales uno puede llegar a la identidad, la matriz es invertible. En este caso yo no acumulé sobre el lado de la identidad, no usé el método para calcular la inversa, porque el enunciado de mi problema era calcular el rango. Entonces, pero si yo lo que quería era buscar la inversa, lo que hubiera hecho, y eso se lo dejo de deber para ustedes, que para calcular la inversa de esta matriz, lo que tienen que hacer es, ahora vamos a hacerlo para otra, no lo vamos a hacer para esta, que colocar acá la identidad del mismo tipo que la matriz, como nuestra matriz es 3×3, de este lado coloco la identidad 3×3, realizo las operaciones elementales conducentes a que de acá mi objetivo es, si de este lado tengo la identidad 3 y de este lado tengo otra matriz, esa otra matriz, si acá logro esto, lo que tengo de este lado es la inversa de A. Bueno, eso ya lo hicimos, digamos, el mecanismo lo hicimos en la clase pasada. Pero vamos a mirar otro ejercicio que también tiene que ver con matrices. Dice lo siguiente: analizar si es verdadero o falso que si A es una matriz cuadrada, M por M, entonces la identidad M por M más 2 por A al cuadrado, si esto me da igual a la identidad más 4 veces A al cuadrado. Cuidado cómo resolvemos este ejercicio, porque recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces yo no puedo decir que voy a usar la fórmula del binomio de Newton. La fórmula del binomio de Newton no es aplicable en matrices. Entonces, primero vamos a analizar un poco el enunciado. A es una matriz cuadrada M por M. La identidad es la identidad M por M. Entonces, 2 por A
es multiplicar por 2 cada uno de los elementos de la matriz A. ¿No? Recordemos, supongamos que tenemos una A que fuera 3 menos 7, 0, 1, 2A es la matriz 2 por 3, 2 por menos 7, 2 por 0, 2 por 1. Eso es multiplicar una matriz por un número, multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Esto me va a dar la matriz 6 menos 14, 0, 2, ¿no? Entonces, multiplicar una matriz por un número es una matriz del mismo tipo que la matriz dada, donde cada uno de los elementos de la nueva matriz son el resultado de haber multiplicado por este número cada uno de los elementos de la matriz dada. Entonces, 4 por A es la matriz que cada uno de los elementos de A aparecen multiplicados por 4. ¿Qué es A cuadrado? Bueno, A cuadrado es A por A. Cosa que se puede hacer porque la matriz es cuadrada. Si la matriz no fuera cuadrada, A por A no lo puedo hacer. Después, otra cosa que va a haber que recordar acá, que la identidad por A es A. Y otra cosa que va a ser útil que recordemos es lo siguiente. Que si ustedes tienen, vamos a ponerlo acá, si ustedes tienen, por ejemplo, un número, llamémoslo alfa, multiplicando a una matriz que sea multiplicación de 2, esto es lo mismo que tener alfa por A multiplicando a B, y también es lo mismo que tener A por la matriz que se obtiene de multiplicar por alfa la matriz B. Es decir, que el alfa es un número. Entonces, dado un número real, multiplicando a una multiplicación de matrices, entonces, se puede hacer la multiplicación. ¿Esto qué está queriendo decir? Bueno, puedo hacer la multiplicación de las matrices y las multiplico por alfa. Pero también eso me da lo mismo que haber multiplicado por alfa el primer factor de esta multiplicación y después multiplicarlo por b. Pero también me da lo mismo que si multiplico por alfa a b y a derecha, ojo que no vale la conmutatividad, es a por alfa b. Entonces estas igualdades van a ser útiles seguramente en lo que vamos a tener que hacer. Ya vimos que el producto de matrices es distributivo en la suma, ¿no? Entonces, ¿qué es esta matriz al cuadrado? Es I más 2A por I más 2A. Entonces, pensemos, esto es una matriz. Obviamente, I más 2A es una matriz. Está multiplicando a una suma de matrices. Entonces, con paciencia, vamos a distribuir. Entonces va a ser esto por I más esta matriz por 2A. Acá tenemos una matriz y otra matriz. Ambas multiplicadas por esta matriz, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar esta matriz por la identidad, que lo escribo acá, esta matriz por el segundo término de esta suma, que lo escribo acá. Ahora, acuérdense que cualquier matriz multiplicada por la identidad es siempre la matriz. O sea, que si esta matriz, que es una matriz cualquiera en un principio, multiplicada por la identidad, que es una matriz especialísima, esta matriz multiplicada por la identidad me da esta matriz. Esto me da I más 2A.
porque cualquier matriz por la identidad da la matriz. Bueno, ahora vamos a acá. Acá nuevamente tenemos que aplicar. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos una suma de matrices multiplicado por la matriz 2A. Esto es una matriz que multiplica a una suma. Entonces, usamos la distributividad de la suma, perdón, la distributividad de la multiplicación en la suma. Entonces, esto va a ser I por 2A más 2A por 2A. Yo habré copiado mal. Sí, acá es un 4. Acá me olvidé de poner un 4. El enunciado correcto era ese. Bien. Ahora, sigamos trabajando. I más 2A. Y acá, acuérdense que la identidad multiplicando a cualquier matriz da la cualquier matriz, digamos, ¿no? Entonces, la identidad multiplica 2A, o sea que esto me queda 2A. Y acá tenemos que tener un poquito de cuidado. Fíjense esta propiedad, ¿no? Que si ustedes tienen una matriz multiplicada por una constante, un escalar, esa constante puede salir para adelante del producto, ¿no? De matrices. Así como se puede meter, se puede sacar. Entonces, esto pasa para cualquier par de matrices que se puedan multiplicar y tenga un número real multiplicándolas. Entonces, acá este 2, pensando donde yo quiero llegar, este 2 lo voy a pasar para adelante. Para adelante de esta matriz 2A. Entonces voy a escribir 2 por 2A por A. ¿Bien? ¿Se entiende lo que hizo? ¿Se entiende lo que hice? Los que no tienen, pueden escribir por chat o pueden, si no, contestar Vicente. ¿Qué le parece a Vicente? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, acá tenemos. Y esta matriz 2A más 2A, ¿qué pasa? ¿Eso es 4A? Hay otra propiedad que no la escribí yo y que dice que si uno tiene alfa más beta por una matriz, vamos a ponerle H, que esto va a ser lo mismo que alfa por H más beta por H. Digamos, si tenemos dos números reales sumándose y multiplicando a una matriz, da lo mismo que multipliquemos por alfa la matriz H, multipliquemos por beta la matriz H y después lo sumamos. Por lo tanto, 2A más 2A son lo mismo que 2 más 2 por A. Y acá tenemos 2 por 2 es 4 y A por A es A al cuadrado. Y 2 más 2 también es 4. O sea que acá nos ha quedado, esto es I más 4A más 4A cuadrado. Era la pregunta. Nos habían preguntado si esta matriz, al elevarlo al cuadrado, nos daba esto. Pero cuidado que la justificación hay que hacerla así, paso a paso, aplicando lo que es la suma,
lo que es el cuadrado de una matriz es el producto de la matriz por sí misma. Después uso la propiedad distributiva de esta matriz en esta suma. Entonces va a ser esta matriz por I más esta matriz por 2A. Acá, ¿qué estoy usando? Estoy usando que dada una matriz, si la multiplico por la identidad no afecta en esa multiplicación, nos devuelve la matriz. Es decir, la identidad es neutra para la multiplicación. O sea que I más 2A nos da I más 2A. Al multiplicarlo por I nos da I más 2A. Acá vuelvo a aplicar distributiva, ahora desde el lado de atrás, del lado derecho, por esa suma. Entonces va a ser I por 2A más 2A por 2A. Bien, ahora ¿qué tenemos que decir? Varias cosas. Tenemos que decir que este número 2 que multiplica la matriz A puede pasar para adelante y entonces me va a quedar 2 por 2, A por A. Después, tener 2A más 2A se puede multiplicar por esta propiedad que está acá, se puede multiplicar A multiplicando a la suma de estos dos escalares y 2 más 2 es 4. Entonces, efectivamente, esto vale. Pero no tentarse a pensar que lo que están usando es un binomio al cuadrado. Porque eso no se respeta en las matrices. Bien. ¿Se entendió? Pregunto si entendieron eso. Sí. Bueno, vamos a resolver un sistema. ¿Les parece bien? ¿O quieren un recreo? A ver, voy a parar un poco. Bueno, analizar si son iguales que I menos A por I más A da I menos A al cuadrado. Entonces, ¿qué es I menos A por I más A? Acá tenemos una suma de matrices multiplicada por una resta de matrices, ¿no? Entonces, acá voy a tener que volver a aplicar, como en el ejemplo anterior, la distributividad de esta matriz en esta suma. Entonces, por distributividad de multiplicación en una suma, esto va a ser I menos A por I más I menos A por A. Cualquier matriz multiplicada por la identidad da la matriz. Entonces, esta matriz, al multiplicarla por la identidad, me da esto. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, todo esto dio I menos A, porque la identidad multiplicando a I menos A es I menos A. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros multiplicamos esta resta de matrices por A, acordarse que una resta también es una suma, entonces podemos distribuir A en esa resta de matrices. Entonces esto va a ser I por A menos A por A. Entonces, ¿qué nos ha quedado? I menos A. Y ahora voy a usar que I por A es A. Y A por A es A cuadrado. Entonces tenemos menos A más A. Menos A es la opuesta de A. Por lo tanto, menos A más A es 0. Entonces esto nos da I menos la matriz nula menos A cuadrado. O más la matriz nula, como quieran. Esta no es el número 0, sino la matriz nula, ¿no? Entonces, cualquier matriz más la matriz nula va a dar esta otra, digamos, I menos A cuadrado. Entonces, esta igualdad vale. Ahora, vamos a ver
¿qué pasa si en lugar de tener la identidad, yo dijera, bueno, vale lo siguiente? Si tenemos A menos B por A más B, esto es A cuadrado menos B cuadrado. Si para A y B también M por N, ¿no? A y B son de R M por N. Son matrices cuadradas de elementos reales. Entonces la pregunta es si esa igualdad vale. Digamos, estoy pensando, si uno tiene en los números reales esto, sabe que esto efectivamente es A cuadrado menos B cuadrado. Lo que uno llama diferencia de cuadrado se puede factorizar de esta manera. Entonces ahora estoy preguntándome, en las matrices, ¿vale eso? Bueno, entonces, cuidado, vamos a partir de A menos B por A más B. Entonces, tenemos esta matriz, pensémosla como una matriz que está multiplicando una suma. Por lo tanto, esto va a ser A menos B por A más esta matriz multiplicada por B. Pero ojo, por lo de la conmutatividad hay que ver desde qué lado estoy multiplicando. A menos B está multiplicando a esta suma desde el lado izquierdo. Entonces va a ser esta matriz multiplicando a izquierda a la matriz A, esta matriz multiplicando a izquierda a la matriz B. Eso hay que ser muy respetuoso porque el producto de matriz no conmuta en las matrices, en la multiplicación. Ahora vuelvo a aplicar distributividad, pero ahora la A multiplica esta matriz A, multiplica derecha esta diferencia. Entonces va a ser esta por esta y esta por esta. Entonces va a ser A por A menos B por A. ¿Qué tenemos en este otro sumando? Y tenemos que B multiplica A y B multiplica B. Pero ¿desde qué lado está multiplicando B a A? Desde el lado derecho, o sea que me va a quedar A por B menos B por B. O sea que esto nos ha dado A por A cuadrado, menos BA más AB menos B cuadrado. Y estas matrices no son iguales, AB y BA no son iguales en general. Por lo tanto, no podemos cancelar. Por lo tanto, esto queda así y entonces no es igual. No vale la igualdad. No vale la igualdad, ¿por qué? Porque el producto de matrices no tiene por qué dar lo mismo A por B que B por A. O sea que esta no se puede cancelar por esta. ¿Entendido? Juan, que era el que había pedido. Bueno, vamos a resolver un sistema. Y acuérdense que resolver un sistema es también aplicar operaciones elementales sobre las filas de la matriz del sistema, ¿no? Para llevar la matriz del sistema a la reducida por filas escalonadas. Supongamos que nos dan el siguiente sistema. X menos Y más Z igual 0
y más 3z igual a 1, x más y más 7z igual a 2. Bueno, ese sistema, si lo llevamos a la forma matricial, es tener 1, 0, 1, menos 1, 1, 1, 1, 3, 7, por x y z, igual a la columna de los términos independientes 0, 1, 2. Entonces, este sistema, escrito matricialmente, es esto. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el sistema? Escribimos la matriz de los coeficientes. La acompañamos con la columna de los términos independientes. Esto es lo que se llama matriz ampliada o matriz orlada. Trabajamos para llevar, nos enfocamos en esta matriz, en esta parte, para llevar esta matriz a la reducida por filas escalonadas. El trabajo que hicimos hace un rato para la matriz que le queríamos calcular su rango. Ahora acá, el mismo tipo de operaciones es el que necesitamos para resolver el sistema. Llevar esta matriz a la matriz reducida por filas escalonadas. Entonces, acá ya tenemos un 1. ¿Qué tenemos que hacer para blanquear la columna? ¿Qué quiero decir? Que en la columna donde está este 1, el resto sea todos ceros. O sea que hay que cancelar este 1. Entonces, ¿qué hacemos para cancelar ese 1? A ver. ¿Qué hacemos? A la fila, ¿qué le restamos? A la fila 1. A la fila 3 le restamos la fila 1 directamente, ¿no? Si a la fila 3 le restamos la fila 1 queda como está. Y la fila 2 también queda como está. Y lo que estamos haciendo es que a 1 le restamos 1, por lo tanto acá queda un 0. A 1 le restamos menos 1, porque hay un menos 1. O sea que esto es 1 más 1, 2. A 7 le restamos 1, por lo tanto acá nos queda un 6. Acá hay un 2 y le restamos 0, por lo tanto queda 2. Muy bien. Entonces, acá tenemos un 1, en el resto de la columna ceros. Acá ya tenemos un 1. Entonces, con este 1 hay que blanquear este menos 1 y este 2. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer sobre la fila 1 para que el menos 1 se transforme en 0? Jugando con el 1 de la fila 2. ¿Qué le hacemos a la fila? ¿Sí? A la primera fila le sumamos la segunda. Muy bien. También se podría aplicar que la segunda se le restas 2 veces a la tercera. Bueno, eso lo vamos a hacer limpiamos después. los 2. Eso lo vamos a hacer después, exactamente. Entonces ahora sobre la fila 1. Cuando a la fila 1 le sume la fila 2, va a ser 1 más 0, 1. Menos 1 más 1, a propósito para que me dé 0. A 1 le sumo 3, ¿está bien? Porque a la fila 1, que es esta, le estoy sumando esta fila ahora. Entonces a 1 le sumo 3, entonces acá me va a dar un 4. A 0 le voy a sumar un 1, me va a dar un 1. La fila 2 no le hago nada.
¿Y qué decías, Vicente? Que está muy bien. No, estaba mal porque quedaría la ¿Ahora qué haces fila para 3 quedaría en 0, no quedaría en 1. Sí, en la fila, acá tenés que tener un 0. No, pero si agarramos la fila 2 y restamos 2 veces a la tercera, Sí, quedaría... eso es lo que necesitas. Acá necesitas tener un 0. Acá necesitas tener un 0. Sí, Entonces, ¿qué vas a hacer? A la fila 3 le vas a restar 2 veces la fila 2. Vos te tenés que preocupar por tener un 0 acá. Entonces, hay un 2 y le vas a restar 2 veces un 1. Entonces, a 0 le restas 0. A 2 le restas 2 veces 1, que te da 0. A 6 le restas 2 veces 2 y te da 0. Y a 2 le restas 2 veces 1 y te da 0. Sí, esa es una reducida por filas escalonadas. Fíjate que tiene elemento principal 1 en el resto de la columna 0, elemento principal 1 en el resto de la columna 0. Y si tiene una fila nula, es la de abajo. ¿Mm? O sea que sí, está bien lo que nos pasó. Entonces, ahora, ¿cómo reinterpretamos el sistema? Fíjate que si de este lado me quedaron ceros y acá también tengo un 0, no hay ningún problema. Es lo que charlamos la otra vez. Lo que no me puede quedar es de este lado todos ceros y acá algo distinto de 0, si no el sistema sería incompatible. Si yo ahora reconstruyo a partir de acá, voy al sistema, esto me va a querer decir 1, 0, 4, 0, 1, 3, 0, 0, 0, por X y Z igual a 1, 1, 0. Entonces, de acá paso a esta igualdad matricial. De esta igualdad matricial paso al siguiente sistema. 1 por X más 0 por Y más 4 por Z igual a 1. 0 por X más 1 por Y más 3 por Z igual a 1. 0x más 0y más 0z igual 0. Entonces, tener esta matriz, cuando vuelvo a escribir la igualdad matricial que se deviene de esto, viene en esto, esta igualdad matricial es este sistema. Entonces, de ahí vamos a borrar los ceros que me sobran, digamos. Este lo voy a borrar de esta manera porque no tengo lugar en el pizarrón, nada más que por eso. Entonces, vamos a despejar las variables, y eso es lo importante, las variables, o incógnitas, mejor dicho, cuyos coeficientes son 1. Entonces, de la primera ecuación me queda que x es igual a 1 menos 4z. Por eso me importa tener los principales iguales a 1. De la segunda ecuación me queda que y es igual a 1 menos 3z. Esta ecuación no da ninguna información en realidad, porque cualquiera sea el x y z real, esta igualdad se cumple. 0 igual 0. Ahora, z, ¿qué valor toma? El que vos quieras, cualquier número real. Entonces, el sistema tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. Si quiero escribir las soluciones como conjunto, bueno, escribiré S son las ternas X y Z, tal que X, así también se puede dejar, X es igual a 1 menos 4Z.
Y es igual a 1 menos 3z. Y z, cualquier número real. Este es el conjunto de todas las soluciones, que también queda expresado de esta manera, ¿no? Entonces, fíjense que el sistema que tenían era bastante complicado, hicieron operaciones elementales sobre la matriz ampliada y lograron esto. Entonces, fíjense que el sistema tiene solución, infinitas soluciones, y voy a volver atrás y a charlar un poco sobre eso, ¿no? La matriz que nos dio es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 3, 0, 1, 1, 1. Perdón, 1, 1, 0. Entonces, si yo pienso en esta parte, que es la matriz esta, hicimos operaciones elementales y las llevamos acá. El rango de la matriz A es lo mismo que el rango de su matriz reducida por filas escalonadas, y es el número de filas no nulas que tiene esta matriz, que es 2. Si ahora sacara la rayita esta que estoy separando, todo esto es lo que llamamos la matriz ampliada. Y como hicimos las mismas operaciones del lado de A que del lado de B, hicimos esas mismas operaciones y hemos llegado a una reducida por filas escalonada asociada a esa matriz ampliada. ¿Que quién es? Es esta. Esta matriz es reducida por filas escalonadas. Tiene un 1 acá, elemento principal de la fila 1, en el resto de la columna 0. Elemento principal de la fila 2 es este 1, en el resto 0. En la tercera fila tiene todos ceros, no tiene elemento principal. No tiene porque no tiene nada no nulo. Entonces, ¿cuál es el rango de esta matriz? Y el rango de la ampliada es el número de filas no nulas que tiene esta reducida por filas escalonadas. Y también es 2. Entonces, fíjense que entonces 2 también es el rango de la matriz ampliada. Pero, nosotros ¿cuántas soluciones tenemos? Perdón, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas. El rango de A es igual al rango de la ampliada, igual a 2. Los dos rangos son iguales. Y 3 es el número de incógnitas. Entonces, si ahora pienso en lo que dice el teorema de Roger-Frobenius, el teorema de Roger-Frobenius dice que si el rango de A es igual al de la ampliada y es más chico que el número de incógnitas, rango de A, para nosotros es 2, es igual al rango de la ampliada, y es más chico que 3, vas a tener infinitas soluciones, y efectivamente eso es lo que nos pasa. Es decir, lo que nos pasa de que tenga infinitas soluciones, en realidad también lo dice, aunque acá lo hicimos a mano y vimos que tiene infinitas soluciones, es lo que nos dice el teorema de Roger-Frobenius. Estamos comprobando en realidad el teorema de Roger-Frobenius. Estamos en un sistema que su matriz tiene rango 2, su ampliada también tiene rango 2, por eso es que va a tener solución, y va a tener infinitas porque es más chico que el número de incógnitas. Entonces las soluciones vienen dadas de esta forma, por eso las escribo como conjunto. O las escribo así, destacando que Z puede moverse con libertad. Por ejemplo, si Z, dándole distintos valores a Z, vamos a tener lo que llamamos soluciones particulares. Si Z vale 0, por ejemplo, entonces X va a ser igual a 1 menos 4 por 0. Es decir, X igual a 1. E Y va a ser igual a 1 menos 3 por 0, es decir, 1. Es decir, una solución especial o particular es la 1, 1, 0. Si Z le damos el valor
2, ¿qué solución vamos a obtener? Y bueno, vamos a obtener otra. X va a ser igual a 1 menos 4 por 2. Es decir, 4 por 2 es 8. O sea que esto nos da menos 7. E Y va a ser 1 menos 3 por 2. Entonces, 3 por 2 es 6. 1 menos 6 menos 5. Entonces, otra solución es menos 7 menos 5, 2. Y así podríamos seguir dándole valores distintos a z y obtenemos distintas soluciones. A z le pueden valer 1/2, raíz de 3, lo que quieran. ¿Alguna duda? Vicente No, se entendió, profe. o Juan, ¿se entendió? Juan, ¿se entendió? Bien. Bueno.